Bienvenidos sean a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre los temas de circuitos RL y circuitos RLC. Inductancia equivalente en serie. Basándonos con las leyes del Kirchhoff, como sabemos, en un circuito en serie, el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes de cada uno de los elementos de nuestro circuito. La inductancia equivalente por la diferencial de la corriente con respecto al tiempo es igual a la inductancia 1 por la diferencia de la corriente con respecto al tiempo más la inductancia 2 por la diferencia de la corriente con respecto al tiempo y así sucesivamente hasta llegar a la inductancia n por la diferencia de la corriente con respecto al tiempo. Al obtener esta fórmula realizamos una factorización, lo cual nos queda que la inductancia equivalente por la diferencia de la corriente con respecto al tiempo es igual a la diferencia de la corriente con respecto al tiempo por inductancia 1 más inductancia 2 más inductancia 3 y así sucesivamente hasta llegar a la inductancia n. Al eliminar estos componentes que nos quedan de igual manera, nos queda que la inductancia equivalente es igual a la inductancia 1 más la inductancia 2 más la inductancia 3 y así sucesivamente hasta llegar a la inductancia n. La inductancia en un circuito en paralelo. Como sabemos, por las leyes de Kirchhoff, en un circuito en paralelo, la intensidad total es igual a la suma de todas las intensidades. La intensidad 1 más la 2 más la 3 y así sucesivamente hasta llegar a la intensidad n. También conocemos que la inversa de la inductancia equivalente por la integral del voltaje con respecto al tiempo es igual a la inversa de la inductancia 1 por el voltaje con respecto al tiempo y así sucesivamente con cada una de las inversas de las inductancias hasta llegar a la n. Al tener la integral del voltaje con respecto al tiempo en común en todas las inductancias, lo podemos factorizar. Entonces nos queda que la inversa de la inductancia equivalente por la integral del voltaje con respecto al tiempo es igual a la integral del voltaje con respecto al tiempo por la suma de todas las inversas de las inductancias. Al tener estos dos elementos en común, los podemos eliminar. Por lo tanto, nos queda que la inversa de la inductancia equivalente es igual a la suma de las inversas de cada una de las inductancias de nuestro circuito. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los circuitos RL. Un circuito que incluye tanto un resistor como un inductor y tal vez una fuente de fuerza electromotriz se llama circuito RL. El inductor ayuda a impedir los cambios rápidos en una corriente, lo que puede ser útil si se requiere una corriente estable y la fuente externa tiene una FEM fluctuante. El resistor R puede ser un elemento de circuito individual o ser la resistencia de los devanados. Al cerrar el interruptor S1, se conecta la combinación RL en serie con una fuente de FEM. Al cerrar el interruptor S2 al mismo tiempo que se abre S1, se desconecta la combinación de la fuente. Suponga que, en un principio, ambos interruptores están abiertos, y luego, en cierto momento inicial de tiempo igual a 0, se cierra el interruptor S1. La corriente no puede cambiar súbitamente de 0 a algún valor final, porque de derivada de corriente en derivada del tiempo, la FEM inducida en el inductor serían infinitas. En vez de ello, la corriente comienza a crecer con una tasa que solo depende del valor de la inductancia en el circuito. Podemos resumir que un inductor en un circuito hace difícil que ocurran cambios rápidos en la corriente, en virtud de los efectos de la FEM autoinducida. Cuanto más grande es la tasa de cambio de la corriente en derivada de la corriente sobre derivada del tiempo, mayor es la FEM autoinducida y mayor la diferencia de potencial entre las terminales del inductor. Circuito RLC. Comenzando con un pequeño análisis, todo inductor real tiene resistencia en sus devanados y también puede haber resistencia en los alambres de conexión. En virtud de la resistencia, la energía electromagnética en el circuito se disipa y se convierte en otras formas, como energía interna de los materiales del circuito. La resistencia en un circuito eléctrico es análoga a la fricción en un sistema mecánico. Suponga que
que un inductor con inductancia L y un resistor de resistencia R están conectados en serie entre las terminales de un capacitor cargado. Para formar un circuito en serie LRC, como antes, el capacitor comienza a descargarse tan pronto como el circuito está completo, pero en virtud de las pérdidas de corriente en el resistor, la energía del campo magnético adquirida por el inductor cuando el capacitor está descargado por completo es menor que la energía del campo eléctrico original del capacitor. De igual forma, la energía del capacitor cuando el campo magnético ha disminuido a cero es aún más pequeña y así sucesivamente. Si la resistencia R es relativamente pequeña, el circuito aún oscila pero en un movimiento armónico amortiguado y se dice que el circuito está subamortiguado. Si R se incrementa, las oscilaciones cesan con más rapidez. Cuando R alcanza cierto valor, el circuito deja de oscilar y está críticamente amortiguado, como se muestra en la siguiente gráfica. Para valores aún mayores de R, el circuito está sobreamortiguado y la carga del capacitor se acerca a cero aún más lentamente. Analizando a detalle el circuito RLC, primero se cierra el interruptor en la posición hacia arriba para conectar al capacitor con una fuente de FEM durante un tiempo suficientemente largo para asegurar que el capacitor adquiera su carga final y que toda oscilación inicial haya cesado. Entonces, en el tiempo cero se coloca al interruptor en la posición hacia abajo, con lo que se elimina a la fuente del circuito y se pone al capacitor en serie con el resistor y con el inductor. Note que la corriente inicial es negativa y con sentido opuesto al de la corriente que se ilustra en la siguiente figura. Para determinar cómo varían carga y corriente con el tiempo, se aplica la ley de Kirchhoff en las mallas, partiendo del punto A y recorriendo al circuito en el sentido A, B, C, D y otra vez A. Se obtiene la siguiente ecuación. Al sustituir la corriente con la derivada de carga con respecto al tiempo y reordenar, se obtiene la siguiente forma.